Veamos ahora las medidas de impacto potencial. Las medidas de impacto potencial tratan de responder a la siguiente pregunta: ¿en qué medida se disminuye la frecuencia o la intensidad del problema si es que eliminamos el factor de riesgo? Estas mediciones en salud pública, o las mediciones de impacto en salud pública, son 4. El riesgo atribuible, la fracción atribuible, el riesgo atribuible poblacional y la fracción de riesgo atribuible en la población. Estas mediciones asumen que la asociación entre la exposición y la enfermedad ya han sido demostradas que son factores causales, es decir, ya ha sido demostrado con otros estudios previos. Veamos en primer lugar el riesgo atribuible. Lo vamos a explicar mejor con un gráfico. En este gráfico vemos un grupo de sujetos no expuestos y un grupo de sujetos expuestos. Observamos que la incidencia en los no expuestos es menor que la incidencia en los expuestos. Si nosotros analizamos las incidencias en ambos grupos, vamos a observar que en el grupo expuesto la incidencia se puede descomponer en dos partes. Una que es igual a la incidencia en el grupo no expuesto, que le vamos a llamar el riesgo basal. Y otra parte de la incidencia que es producto de la exposición al factor de riesgo. Esta incidencia, que es producto de la exposición al factor de riesgo, la vamos a llamar riesgo atribuible. También se le llama exceso de riesgo. Entonces, ¿qué cosa es el riesgo atribuible? Es la cantidad de incidencia de la enfermedad que puede atribuirse a una exposición específica. Se obtiene a través de la diferencia de la incidencia entre los expuestos y los no expuestos. Veamos un ejemplo. En esta tabla observamos un grupo de sujetos que presenta enfermedad coronaria y un grupo de sujetos que no presenta enfermedad coronaria. Y a su vez vemos en las filas que esta población ha sido clasificada en fumadores y no fumadores. Vemos que la incidencia de enfermedad coronaria en los fumadores es de 28 y la incidencia de la enfermedad coronaria en no fumadores es 17.4. Si queremos estimar el riesgo atribuible en este ejemplo, les había comentado que es la diferencia entre la incidencia en expuesto menos la incidencia en los no expuestos. La incidencia entre los fumadores es 28, la incidencia entre los no fumadores es 17.4. Al hacer esta diferencia nos da un valor de 10.6 por 1000. ¿Qué significa este valor? Si nosotros pudiéramos eliminar el hábito de fumar, habrá una disminución de 11 casos de enfermedad coronaria por cada 1000 personas. La fracción atribuible es la segunda medida de impacto potencial. Igual que en el caso anterior, tenemos un grupo no expuesto y un grupo expuesto. La incidencia en el grupo expuesto es mayor que la incidencia en el grupo de no expuestos. Al hacer el análisis de esa incidencia, habíamos visto que tiene dos componentes. Una que es producto del riesgo
basal y otra que es producto de la exposición. Solo que en este caso, en lugar de considerar la tasa de incidencia absoluta, vamos a considerar en este caso qué proporción de la incidencia es producto de la exposición basal y qué proporción de la incidencia es producto de la exposición en el grupo de los expuestos. Entonces, la fracción atribuible vendría a ser la proporción de la incidencia de la enfermedad que puede ser atribuida a una exposición específica entre los expuestos. ¿Cómo calculamos la fracción atribuible? La calculamos a través de esta fórmula. La fracción atribuible es igual a la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos. También es conocido como riesgo atribuible o como fracción etiológica. Utilizando los datos del ejemplo anterior, vamos a estimar la fracción de riesgo atribuible en los expuestos. Es igual a la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en los expuestos. La incidencia en los expuestos es 28, en los no expuestos es 17.4 y lo dividimos entre la incidencia en los expuestos, que es 28. Haciendo los cálculos obtenemos un valor de 37.9%. ¿Qué significa este porcentaje? Si lográramos que las personas que fuman dejaran de hacerlo, su riesgo de presentar enfermedad coronaria la podemos disminuir en un 38%. Esa es la interpretación de la fracción de riesgo atribuible. El riesgo atribuible en la población es la magnitud absoluta de la incidencia de la enfermedad en la población total que puede ser atribuida a la exposición. La fórmula para poder estimar el riesgo atribuible en la población es la incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos. La diferencia con el riesgo atribuible en los expuestos, que es el primer indicador que vimos, es que consideramos la incidencia en los expuestos, en el caso del riesgo atribuible en los expuestos, menos la incidencia en los no expuestos. En este caso estamos considerando la población total. Es la incidencia en la población total menos la incidencia en los no expuestos. Por ejemplo, utilizando los datos anteriores, tenemos que la incidencia de enfermedad coronaria entre los fumadores es 28, la incidencia de enfermedad coronaria entre los no fumadores, es 17.4. Y de otro estudio nos dan este dato, que la incidencia en la población total de enfermedad coronaria es de 22 por 1000. Entonces, el riesgo atribuible en la población es la incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos. La incidencia en la población es 22, la incidencia en los no expuestos es 17.4. Eso me da un valor de 4.6 por 1000. La fracción de riesgo atribuible en la población es la proporción de la incidencia de la enfermedad en la población total que puede ser atribuida a la exposición. La fracción de riesgo atribuible en la población se estima colocando en el numerador la incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en la población, esto multiplicado por 100.
Con los datos del ejemplo anterior, tenemos que la incidencia en la población es 22, la incidencia en no expuesto es 17.4, esto lo dividimos entre la incidencia en la población, que es 22, y lo multiplicamos por 100. Haciendo esta operación vamos a tener un valor de 20.9%. ¿Cómo interpretamos este dato? Si lográramos eliminar el hábito de fumar en la población, habrá una disminución de 20.9% de la incidencia de enfermedad coronaria en la población general.